Buenos días. A continuación vamos a realizar la presentación de nuestra comunicación G-Paciente, la formación docente para el uso de la inteligencia artificial como paciente estandarizado, cuyos autores son Lorena Pedrajas López, Eva García Carpintero Blas, José Luis Tapia Iglesias y Sara Uceda Gutiérrez. Como primer paso, nos planteábamos cuáles son los componentes esenciales de la docencia. Evidentemente, todo profesor, cuando llega al aula, pues tiene una serie de herramientas de bagaje en su bolsillo. Tiene aquel conocimiento teórico de la profesión, de la cual está impartiendo docencia. Conoces cuáles son esas habilidades técnicas, esas destrezas profesionales que tienen que desarrollar los estudiantes y que, por tanto, los pone sobre la mesa en todas sus clases. Y también necesita una serie de manejo de las TIC, ¿no? Sobre todo a día de hoy, que está cobrando una mayor relevancia. Y claro, en este punto, pues, ¿cómo introducir los últimos avances tecnológicos? Todo esto relacionado con la inteligencia artificial en una experiencia formativa inmersiva. En concreto, nos planteábamos para los estudiantes de psicología. Con esto queríamos pues cumplir el siguiente objetivo: dotar al profesorado perteneciente al proyecto de innovación de habilidades en el manejo de la inteligencia artificial para su uso en la simulación. Y nos planteamos diferentes módulos secuenciales, ¿no? El primer módulo sería una formación general en inteligencia artificial, porque todo el mundo ha escuchado hablar de inteligencia artificial, pero también es algo muy, muy novedoso. Exactamente vamos a conocer cómo es esa herramienta, ¿no? Entre el profesorado de la titulación. Vamos a evaluar también su aplicabilidad, si las características son las adecuadas para el usarlo en entornos clínicos. Estamos hablando de una simulación, estamos hablando de una herramienta, de una metodología activa en el aula, en la cual vamos a tener pues a un paciente estandarizado, vamos a tener a un estudiante que está intentando resolver esa situación que se le está planteando, y tenemos que ver si realmente la inteligencia artificial es apropiada para usar en estos entornos clínicos. En el siguiente módulo, pues estaríamos hablando de entrenar a la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial por sí misma no ha sido diseñada para su uso en un entorno clínico. Entonces, como profesores, quizás podamos entrenarla para que nuestros estudiantes puedan desarrollar esas competencias que sabemos que profesionalmente van a necesitar en el futuro. Tendremos que hacer una serie de ajustes en esa herramienta para su uso como paciente simulado. Y en ese paso es quizás donde más tiempo hayamos invertido. Y por último, pues crearemos ese rol para el paciente en la inteligencia artificial. Seleccionaremos el paciente simulado en concreto, cuál es el modelo que mejor nos ha funcionado, y adaptaremos la experiencia de simulación para que el estudiante pueda seguirlo paso a paso. En concreto, el gran kit de la cuestión era el entrenamiento de esa IA, porque bueno, pues cursos para entender cómo funciona la herramienta hay muchos, pero cómo utilizar esa herramienta a la hora de adoptar un rol de paciente es bastante más complicado. Así que en el tiempo que pasábamos con la IA nos dimos cuenta de que quizá teníamos que tener claras cuáles eran las grandes preguntas que podían guiar las conversaciones para transformar a esa IA en nuestro paciente. Y es, pues, la primera de ellas, tenemos claras las preguntas que suelen hacerse en una entrevista clínica, que era el objetivo de nuestra simulación, ¿no? Que los estudiantes de psicología pues practicasen una simulación en un entorno de chat. Si tenemos claras cuáles son o cuáles suelen ser las preguntas que este alumnado realiza o realmente que estos profesionales realizan en una entrevista clínica, podemos adelantarnos a esos fallos posibles que puede tener la IA a la hora de responder, que no responda con un rol de servicio, que es el que suele tener una IA, sino que demande información o dé explicaciones de un tipo más personal.
dentro de ese lenguaje, pues queríamos también que sonase como un paciente estándar, cualquier persona que podemos encontrar en la calle, ¿no? Que no utilice lenguaje técnico, que, bueno, pues, utilice, unas expresiones emocionales más normalizadas o coloquiales. Y luego vimos que era muy importante, a medida que trabajábamos con ella, la elaboración de una historia de vida que encaje dentro de un cuadro clínico. Hay que darle un contexto fuerte a la IA para que pueda manejarse dentro del contexto sin requerir la extracción literal de información del mismo. Cuando le hagamos una pregunta, puede utilizar toda esa información que ha estado trabajando con nosotros para elaborar una respuesta alternativa no literal. Por tanto, nunca va a dar esas respuestas a ¿qué te pasa?, ¿no? Si el alumno o la alumna preguntase: "¿Qué es lo que te sucede?", nunca va a poder dar una respuesta literal porque realmente no lo sabe. Tiene un cuadro clínico detrás y una historia de vida que hemos construido, pero no una respuesta a la problemática, ¿no? Y, bueno, pues teníamos que controlar, que es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado y lo que ha requerido más tiempo, los cambios de rol de la IA, ¿no? Esta inteligencia artificial está creada como un servidor, alguien que te ayuda a realizar pues, una serie de tareas que o tú le demandas información. Por tanto, hay determinadas palabras que hacen que la IA cambie con más probabilidad de un rol de conversación normalizada a un rol de servicio, ¿no? De estar ahí como asistente de ayuda. Como podéis ver en la presentación, pues hemos recogido un ejemplo de cómo pues estábamos hablando de su historia clínica y en un momento dado le preguntábamos sobre qué tipo de discrepancias, ¿no?, había en cuanto a una problemática de un cuadro médico anterior y pues de golpe cambia al rol de servicio y nos dice que no tiene información sobre las discrepancias médicas, ¿no? Y adopta el otro rol que no es el que nosotros esperábamos. Tras todo ese tiempo de entrenamiento, la verdad que los resultados han sido muy, muy llamativos y estamos muy contentos con la experiencia del proyecto de innovación. El profesorado está muy contento y el alumnado también. Y bueno, pues queremos resaltar que dentro de la formación general, pues ha sido importante el entrenarnos en la construcción de los prompts y esas palabras clave, que generalmente son verbos, que hacen que ese paciente, que en el momento es paciente, pueda cambiar de golpe y porrazo a asistente, ¿no?, de servicio. Sí que es verdad que teniendo claras las preguntas que pueden hacer o incluso el formato, el tipo de comunicación que va a tener el alumnado, vamos a poder entrenar a la IA para salvar posibles descuadres dentro de ese rol, pero requiere de mucho tiempo de trabajo. Em, y luego en el módulo 2 de entrenamiento, pues sí que es necesario que en lugar de crear muchos pacientes simulados con diferentes trastornos, nos centremos en uno y hagamos una buena historia clínica. Esa historia va a reforzar las posibilidades de uso de este paciente en más de una ocasión. Una entrevista inicial clínica no es lo mismo que una segunda entrevista o una tercera. Entonces, haciendo una buena historia clínica, vamos a poder trabajar en más de una ocasión con este mismo paciente, lo que va a enriquecer la experiencia de simulación. Em, y luego, por último, sí que hemos visto que es necesario dar al alumnado ese entrenamiento o esos kits a la hora de aplicarlos a una entrevista dentro de un chat, porque no es lo mismo hacer una entrevista clínica paciente frente a frente que hacer una entrevista clínica a través de un chat. Y no podemos dejar que el alumnado pierda de vista que sigue siendo una experiencia clínica y que tiene que adoptar el rol de terapeuta. Por eso, pues es necesario hacer un buen briefing dentro de la simulación que recoja todos estos apartados.
como decíamos, bueno, pues la conclusión a la que hemos llegado es que sí que es una herramienta eficaz para poder proponer otro tipo de simulaciones dentro de las experiencias que estamos intentando recoger, la variedad de experiencias que estamos recogiendo en nuestra facultad para el grado en psicología y el máster en psicología general sanitaria, pero que, bueno, pues si lo queréis llevar a cabo, es necesario que os forméis en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Si queréis utilizarlo como paciente, debemos crear una historia sólida, una historia clínica sólida y trabajar con ese tipo de respuestas o preguntas que puede generar el alumnado. Y por último, pues que hay que iniciar al alumnado en esa entrevista clínica a través de otros medios, como puede ser el teléfono, la videoconferencia o, en este caso, el chat terapéutico. Por último, no queríamos perder la oportunidad de, pues, invitaros a leer otras comunicaciones dentro de este congreso que hemos presentado en la línea del proyecto de investigación, que es de asistentes de aprendizaje con herramientas de IA, donde en ese simposio vais a encontrar una comunicación donde hemos contado la experiencia general de esta educación clínica o simulación clínica a través de la IA. Y en el simposio de Explorando la relación entre emociones y tecnologías, pues hemos hecho un análisis de cuál ha sido la experiencia emocional de los estudiantes, en este caso, en la simulación con el paciente estandarizado. Pues nada más. Muchísimas gracias y para más información no duden en contactar con nosotros a través de email o dejarnos algún comentario en este vídeo. Gracias.